qué año? 1905. Chile está a punto de cumplir 100 años como país independiente. Y el progreso material y tecnológico ya empieza a notarse. Aunque todavía no hay alcantarillado ni agua potable, Santiago y otras ciudades de Chile empiezan a parecerse a ciudades modernas. Gracias a la riqueza del salitre, me imagino. Y el salitre lleva años siendo la principal fuente de ingresos. Han pasado 14 años desde la Guerra Civil y 21 años de la Guerra del Pacífico. Y Chile es un país que vive en paz. ¿O no? Ah, y ya se usaban los panfletos para llamar a la gente a movilizarse. Sí, claro. Los tipógrafos llevan décadas siendo claves en la movilización popular. ¿A qué hora la entrega? A las 7. Bien. El domingo a las 2 p.m. se llevará a efecto por las sociedades obreras de la capital y el país un grandioso desfile con el objeto de solicitar respetuosamente del Supremo Gobierno la abolición del impuesto a la carne. Es un impuesto a la carne argentina que el Congreso aprobó para favorecer a los ganaderos chilenos. Pedimos al pueblo que haga memorable el 22 de octubre conservando el más completo orden y compostura. El siglo XX trae grandes movilizaciones sociales. El llamado Bajo Pueblo se transforma con la Revolución Industrial. El campesino va dando paso al obrero, que comienza a agruparse en diversas asociaciones. Un comité de trabajadores, creado recientemente, es el que convoca la huelga de la carne. El impuesto ha hecho subir el precio de la carne a cifras que están fuera del alcance de las familias obreras, convirtiéndola en un artículo de lujo que solo se sirve en la mesa del rico, pero no en la del pobre. La mayoría de estas nuevas asociaciones de trabajadores son de tendencia anarquista o socialista. Su plan es organizar al pueblo y juntos dar la batalla por sus derechos. El obrero chileno se levanta para ejercer sus derechos, para romper el sitio de una canalla perfumada que lo hombrea. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo los vampiros del pueblo! La policía, reducida en número, no tiene ni las armas ni la preparación suficiente para mantener el orden. ¡Cuidado, señores estadistas! ¡El pueblo está despertando! ¡El pueblo pide la llama! ¡Ya llegará el día en que el paraíso proletario será una realidad! ¡Vivan los trabajadores! Pocas veces se ha visto una marcha tan cerca de la moneda, Manuel. Esto está recién comenzando. Los diarios hablan de 30.000 personas rodeando el edificio, lo que en esa época es prácticamente el 10% de la población de Santiago. Exigen ver al presidente de la República, Germán Riesco, pero él se encuentra en su domicilio y hacia allá parten los manifestantes. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo los vampiros del pueblo!
esto no será nada de bien, Manuel. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Por qué? ¿En qué están? ¿Se quedaron con los brazos cruzados? Es lo mismo que se preguntan los organizadores de la marcha. ¡No nos moverán! ¿Y qué pasa con el ejército? Las tropas están fuera de Santiago y llegan 2 días más tarde, cuando la violencia en las calles parece incontrolable. ¡Atención, mis soldados! A cargo de las tropas está Roberto Silva Renart, jefe de la segunda zona militar. Fue veterano de la Guerra del Pacífico y condecorado como héroe tras la Guerra Civil, donde contribuye al derrocamiento de Balmaceda. Un año antes de la huelga de la carne, reprimió con sus tropas otra huelga en la oficina salitrera Chile. La acción concluyó con 13 trabajadores muertos y 32 heridos. Solo nos dejan 2 opciones. O dejamos entregada la ciudad a estos sácratas y revolucionarios que ponen sus mezquinos intereses por sobre los grandes intereses de la patria. O derramamos un poco de sangre. ¡No nos moverán! Espera, Manuel, espera. ¡No nos moverán! ¡No nos moverán! La violencia callejera se extiende por 7 días, en la que será conocida como la Semana Roja. El saldo total de muertos se calcula en 250, la mayoría entre los manifestantes. Se denuncian 149 asaltos a boticas, zapaterías, bazares, casas de préstamo, bancos, almacenes de provisiones, cantinas, panaderías y otros. El gobierno culpa a los agitadores anarquistas. ¿Y el impuesto a la carne? Es derogado. A los pocos meses, otra huelga estalla en Antofagasta. El ejército abre fuego. Esta vez, mueren 58 personas. Los trabajadores que arrancan el mineral a pulso viven en condiciones miserables y no han visto un solo peso. Se les paga con fichas canjeables por mercadería en las mismas oficinas para las que trabajan. Las quejas son muchas, que las balanzas con las que les pesan los productos están arregladas, que los precios están inflados, que están obligados a comprar todo solo dentro de las salitreras. En el gobierno, nadie los escucha. La situación es claramente injusta y abusiva. Material de trabajo ideal para agitadores y revolucionarios. Son estas precarias condiciones laborales las que hacen que estas ideas revolucionarias prendan como el pasto seco. Así es. En un mundo sin radio, sin televisión, sin internet, esas ideas se propagan básicamente a través de 2 formas. Una, oralmente, mediante discursos, reuniones y el clásico boca a boca. La otra, para los pocos trabajadores que sí saben leer. A través de libros, folletos, diarios. Exacto. De ahí que varios líderes de este movimiento social hayan sido tipógrafos de profesión, como el hombre que ahora vamos a conocer. Ven. El sistema de fichas debe ser abolido. Pero ustedes no deben esperar jamás que una ley promulgada en el Congreso sea la que lo disuelva. Eso no sucederá. Hay muchos congresales que están interesados en mantener ese sistema. Ellos trabajan para sus jefes. Ha venido gente de todas las oficinas. ¿Sí? La jornada laboral. Nosotros hemos caminado 25 kilómetros para poder escucharlo. 8 horas. Y los sueldos deben ser pagados en moneda corriente. Luis Emilio Recabarren se autodefine como un agitador social. Nacido en Valparaíso en 1876, trabaja como obrero tipógrafo desde los 11 años. Sus primeras actividades políticas son repartiendo panfletos contra el presidente Balmaceda. Desde entonces, funda y dirige numerosos periódicos obreros y se transforma en la figura más destacada del incipiente movimiento sindical. La obra, por lo tanto, está en manos de ustedes.
la huelga general en Iquique se transforme en una necesidad imperiosa que debe ser realizada y concretada lo más rápidamente posible. El obrero en huelga no le debe temer jamás a la sangre. Ese es el único camino que nos queda. ¡Viva el movimiento de los trabajadores! Gracias por venir. A ellos hay material que les puede servir. El obrero debe ser un hombre y no una bestia de trabajo. Debemos seguir a recabar eso. Todas las salitreras se están uniendo. Nosotros hemos visto la miseria. Caballero, compañero, no se preocupe. Cuando nos vayamos de vuelta, yo se los voy a ir leyendo todo. Luis Emilio Recabarren, el fundador del Partido Comunista. Así es, pero para eso faltan más de 15 años. En diciembre de 1907, aquí en Iquique, ocurre lo inevitable. Los mineros del salitre marchan en masa para exigir condiciones de vida y de trabajo más justas. Es la huelga general que tanto habían soñado. Así es. Trabajadores de todas las oficinas salitreras se unen en una sola gran huelga. Acompañados de sus familias, abandonan las oficinas, bajan de la pampa y ocupan Iquique. Algunos acampan en la Plaza Manuel Montt, donde hoy está el mercado, pero la mayoría se concentra en la antigua sede de la Escuela Domingo Santa María. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? De 10 a 12.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Que exigen, obviamente, mejorar las condiciones laborales en una época en que ni siquiera existen leyes laborales. Exacto. En estos años los trabajadores no tienen, por ejemplo, una jornada laboral establecida. No hay derechos maternales para las mujeres ni días de descanso. Tampoco existe protección frente a los accidentes laborales ni regulación de los contratos de trabajo. Y ni hablar de vacaciones. No, una utopía. Pero, ¿cuáles son las demandas de los mineros? Bueno, me imagino que terminar de una vez por todas con el famoso sistema de fichas y recibir un sueldo de verdad. Ni siquiera aspiran a tanto. Solo piden que las fichas con que se les paga también sean válidas en otras oficinas. Una demanda bastante razonable. También piden contar con balanzas fuera de las pulperías para evitar estafas. Pasan los días y los propietarios de las salitreras se quejan con el gobierno y le piden que intervenga. Mientras, el intendente se pone cada vez más nervioso. Los pampinos han invadido la ciudad. ¡Su atención, por favor! Como cónsul de Perú, debo proteger la vida de los ciudadanos peruanos. Por eso les transmito el mensaje que me ha dado el gobierno de Chile. Esta huelga se va a disolver por las buenas o por las malas. El gobierno envió un telegrama en que afirma que el orden público se debe hacer respetar a cualquier precio. Para eso, se envía un contingente a cargo de un experimentado restaurador del orden, Roberto Silva Renard. Al menos el 60% de todos estos trabajadores son peruanos. ¡Primero! ¡No le tenemos miedo a la sangre! Uno de los líderes es un joven estadounidense, Josep Brick, a quien llaman el ruso. No le importa si uno es chileno o si uno es peruano o gringo, como mi amigo el ruso. ¡El proletariado no tiene nacionalidad! ¡Esta revolución es universal! ¡Viva Para Silva Renard, las cosas llegan a tal extremo que no admiten términos medios.
¿Cuántas personas mueren ese día? En su informe inicial, Silva Renar habla de 140 muertos. Luego reconoce 195. ¿Y cuántos fueron realmente? Actualmente hay coincidencia que durante esa huelga mueren alrededor de 2.200 personas. Los obreros acampaban pacíficamente. Querían condiciones laborales básicas, o sea, pedían lo mínimo. ¿Cómo justificaron la matanza? ¡Viva el movimiento de los trabajadores! El Ejecutivo no ha podido hacer otra cosa para proteger el orden, las vidas y las propiedades de los habitantes de Iquique, nacionales y extranjeros.